nos encontramos nuevamente. Primero, agradecerte tu confianza o tu seguridad tu curiosidad, por haber llegado hasta aquí. Y segundo, vamos a continuar mejorando para encontrar soluciones. Te recuerdo que en el descargable, en el PDF, hicimos tres comprobaciones juntos. Primero fue la importancia sobre la gravedad, la alineación, indistintamente de la posición que utilicemos con respecto a la gravedad. Después estuvimos comentando sobre que la alineación no solo tiene que ser vertical, también horizontal, para colocar los pies paralelos en ancho de caderas, tanto en posición de pie, como en posición tumbado, como sentado, como boca abajo. Y luego estuvimos viendo que es importante mantener una posición erguida y autosostenida, entre otras cosas, porque eso es lo que va a permitir y facilitar las funciones internas de nuestro organismo. Concretamente, nuestro trabajo es basarse en la respiración, es decir, te puedes imaginar que no tienes la misma capacidad interna si estás plegado, porque tu caja torácica aplasta el contenido del interior, que si tu posición está erguida, autosostenida, tu musculatura externa y interna hace perfectamente y con facilidad la movilidad para la respiración, pero no solo para la respiración, también tus órganos internos están libres para realizar sus funciones. Luego, las posiciones tienen una gran importancia para nuestras funciones en todos los sentidos, las mecánicas, las de órganos internos, las que te indican tus sensaciones de estado anímico, de pensamientos, todo esto. Bien, también hablamos sobre cómo gestionas tú cuando te invade un dolor, una disfunción de alguna parte de tu movilidad, pues una rodilla, un tobillo, el cuello, la columna lumbar. Evidentemente todos sabemos que nuestros modos de vida son muy similares, todos hacemos muchas horas sentados, unos más que otros por sus profesiones o porque cuando llegamos a casa nos derrumbamos en el sofá o porque dormimos con una almohada que tiene una altura que no es la que necesitamos, o porque pensamos que invertimos en unas zapatillas maravillosas súper caras y resulta que no son las que necesita nuestro tobillo y entonces nos da problemas, y como es cara no entendemos por qué, o sin tener que ser cara, porque está de moda o porque comercialmente te la venden bien. Y bueno, el tema está en que indistintamente, y ya te lo digo en el descargable, en el PDF, indistintamente de la solución que tú adoptes como persona adulta, en cualquier momento estás en situación de cambiar tu actitud y adoptar unas soluciones o unas maneras de solucionarlo diferentes. Y para eso estamos los dos aquí. Entonces, si tú tienes un problema, evidentemente lo primero que tienes que saber es ponerle nombre al problema que tienes, pero un nombre que sea verídico y que tenga seguridad que es el tuyo. Tú, igual que a ti te bautizaron y tú respondes por el nombre que te han dado, tú andas por la calle y te llaman de otra manera y no te volverás. ¿Por qué? Pues porque no te identificas con ese nombre. Pues una dolencia le ocurre exactamente lo mismo, es decir, para tú tratarla con medicamentos, con reposo, con terapias, con movimientos, necesitas tener una seguridad, porque ya eso te garantiza una parte del éxito que vas a obtener. Luego, por ahí es lo primero que tienes que hacer. Por esa razón, yo en el desplegable
te hago hincapié en que reflexiones entre todas las soluciones posibles que tenemos al alcance de nuestra mano en esta sociedad de consumo, pues tienes varias. Entonces yo te aconsejo que debes de visitar un profesional que sea de tu confianza o que te aconseje una persona de confianza y buscar un especialista que te pedirá unas pruebas que van a ir dirigidas a lo que tú necesitas, y hay que darle la importancia que merece una disfunción, porque si no lo resuelves desde la raíz vas a ir arrastrando consecuencias hasta que te vas a seguir convirtiendo en un crónico, como tenemos tantos en nuestra sociedad. Es decir, entonces, como no quieres estar ahí y quieres estar en el equipo de los que resuelven, de los resolutivos y de los inteligentes que viven con mayor calidad de vida, pues hay que actuar respecto al tema. Entonces, tienes un problema, buscas un especialista y tienes un diagnóstico. Ese es nuestro sistema tradicional de resolución o de sanidad, habitual, el tradicional. Eso está genial, muy bien. Pero si te quedas ahí y te vas a un fisioterapeuta que te resuelva el problema que tienes en la rodilla, que evidentemente hacen su trabajo y lo hacen muy bien, o te vas a la farmacia a tomar un calmante para que te palie el dolor, pero no haces más, pues repetidamente, si tú cuando corres y corres con el pie torcido, te haces un esguince, te vas y te resuelven el problema, te curan el esguince, pero si tú no aprendes a alinear el pie, que es lo que te ha causado el problema del esguince, en el momento empieces a correr con la misma dinámica que tu mente te dice que puedes correr, no tu cuerpo, tu mente, vas a volver a caer en el problema. Y así sucesivamente. Es como barrer el salón y levantar la alfombra y meter las pelusas bajo la alfombra. Es decir, si eres sensato, pues lo habrás hecho alguna vez, como lo hemos hecho todos, sobre todo cuando eres joven, pero en la medida vas creciendo y te vas responsabilizando, tienes que hacer un cambio siguiente. Eso implica que te has hecho adulto y asumes tu responsabilidad como tal. ¿Por qué? Porque lo que quieres es cuidar tu salud para no tener que curar tu enfermedad o tu disfunción o que se te rompa tu calidad de vida. Bien, entonces, por un lado, hemos resuelto el problema de la disfunción con el médico y elegir el tratamiento más adecuado, pero luego estás tú, que no eres la disfunción. Y ahí es donde viene el problema, y ahí es donde nuestros sistemas tradicionales no nos preparan ni nos enseñan. Es decir, tú, que no eres la disfunción, tú eres tú, que has tenido una disfunción, y es distinto, tienes que aprender propiocepción. ¿Qué es propiocepción? Propiocepción es, de libro, la percepción que tú tienes de cada una de las partes de tu organismo respecto al resto del conjunto de tu organismo y respecto al espacio donde sitúas esa parte o esa percepción. Por ejemplo, el codo, si tú cierras los ojos, es tener una percepción, una valoración de la distancia que está respecto al suelo, o si está más delante que las costillas, o en la mitad de la caja torácica o detrás. Ese tipo de detalles son los que te dan una percepción y un aprendizaje sobre ti y un conocimiento sobre ti. ¿Para qué te sirve eso? Pues eso te va a servir no solo para resolver el problema y quedarte con la primera parte de la solución, te sirve para prevenir que periódicamente te vuelva a suceder. Y sí que es cierto que es algo nuevo, que la percepción no es algo fácil, entre otras cosas, porque no es algo habitual, pero tú ya naciste con esa percepción, lo único es que tú no la has utilizado. Y lo que tienes que hacer es tomar la decisión y empezar a educarla para utilizarla.
esa propiocepción, esa percepción propia es la que te va a decir cuando tienes sobrecarga en tu columna lumbar porque llevas sentado 4 horas trabajando con el ordenador, vas a saber cuando te molesta la columna sacrolumbar, no te vas a centrar en que tienes dolor, te vas a centrar en que tienes una sobrecarga, vas a saber medir la calidad de esa sobrecarga y vas a tener recursos para salir de esa sobrecarga y no acumular sobrecargas, igual que el móvil. Cuando tú miras el móvil y se te va acabando la batería, ya estás pensando dónde vas a ir, que tengas un enchufe o una batería extraíble para reactivar el móvil. Exactamente contigo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mecánica, de mecanismo, y eso se resuelve de esa manera. ¿Qué ocurre si te duele la rodilla? Pues si te duele la rodilla, el problema seguramente, salvo que tengas un problema físico en la propia rodilla, seguramente si tienes un problema mecánico es un problema de uso. Un problema de uso que quiere decir pues que lo más habitual es que si estás de pie y encima tienes un trabajo que estás de pie muchas horas, o que corres o que haces una actividad deportiva de pie, hiperextiendas la rodilla. ¿Qué es? Pues sencillamente, perdón, la de fuera y así lo vemos mejor. Sencillamente esto, que la articulación se bloquea hacia atrás. Cuando eso sucede, la cadera tiene sobrecarga, la columna sacrolumbar se sobrecarga, el pie ya no apoyará de la misma manera, y el problema estaría en ir a resolver la rodilla. Pues esa sería una parte de la realidad, pero no solo sería eso, si tuvieras que estar siempre tumbado, pues sí, pero como te tienes que poner de pie, tienes que saber utilizar la rodilla cuando estés sentado, cuando estés de pie, cuando estés boca abajo, de lado, de rodillas, caminando, porque además nuestra vida es en acción. Entonces, si tú únicamente utilizaras tu rodilla tumbado, pues se resuelve el problema, le colocas un soporte que ya no te va a permitir hacer hiperextensión y se te resuelve el problema. El caso es que tú tienes una vida activa y eres tridimensional, es decir, tienes una movilidad consciente o inconsciente delante, detrás, a los lados y arriba y abajo, con lo cual tienes que aprender a utilizar la rodilla tumbado, de pie, sentado, tumbado de lado, de rodillas, en todas las direcciones. Por esa razón te expliqué en el descargable y te digo que reflexiones si sabes que las posiciones forman parte de nuestras funciones, es decir, esa función significa que la utilices adecuadamente, porque se asocia que las disfunciones vienen con la edad, es decir, oímos todos montones de veces, es que me he hecho mayor. Pero si inteligentemente te pones a pensar, esa respuesta es una respuesta de cobardes, y con perdón y con respeto. Es decir, si uno asume que se hace mayor y sabe que si no se cuida y tiene cuidado va a ir por ahí, pues antes de que llegue, vete por allá. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si tú te responsabilizas, los años no es garantía de que te vayas a disfuncionar en alguna parte, siempre y cuando tú te cuides. ¿Qué significa? Repito, pues que se deteriora la cantidad de horas que tú acumulas del mal uso, pero si tú ya has tenido avisos, que es un dolor en la rodilla que luego lo curé y se me pasó, un problema en el cuello que luego se me pasó. Es decir, si tú vas viendo que vas empezando a entrar por ese camino y las dolencias, entre comillas, se van asomando, tienes que ser afortunado y sentirte afortunado. ¿Por qué? Porque son avisos que te está dando tu organismo que necesita que cambies la manera de utilizarlo. Entonces, si por un lado
tienes la parte del médico, el diagnóstico y tal, y por otro lado trabajas con tu propiocepción para prevenir, entras en lo que se llama empoderarse. Y empoderarse significa que tú no solo necesitas de especialistas que te resuelvan una parte, tú te responsabilizas de tu parte. Y eso es lo que hace que entres en prevención y que el deterioro del paso de los años sea de una manera más lenta y menos agresiva, que estás rompiéndote por distintos sitios. Entonces, por un lado, ¿en qué te puedo ayudar yo dentro de esto? Pues yo te puedo ayudar dentro del aula virtual en, primero, que entiendas cómo funcionan las posiciones que son de uso habitual, porque forman parte de nuestra mecánica o motricidad, que significa, es lo mismo, como la de sentarte, arrodillarte, tumbarte en distintas posiciones, estar de pie, por un lado eso, y por otro lado tienes otro grupo de contenidos que se llama dinámica corporal o biomecánica, que tienes con imágenes y textos muy sintetizados, incluso soportes en vídeo, para entender no solo cómo tú tienes que utilizarla, sino cómo se utiliza, es decir, y de esa manera tienes toda la información que necesitas, es decir, por un lado tienes cómo usar las posiciones. En las prácticas verás que hay una parte donde ves visualmente cómo se realizan los patrones de movimiento, que son las prácticas o que lo que en deporte o en gimnasia se llaman ejercicios, que para nosotros no son ejercicios porque no tienen una connotación de cantidad ni de rendimiento, sino tienen una connotación de calidad y de sensación, que es un matiz y una manera distinta de utilizar el cuerpo. Entonces, por un lado tienes los patrones que te dan la imagen visual para que entiendas como soporte, y luego tienes los audios donde tú contigo mismo, en el suelo o en la banqueta o en la pared o donde toque la posición, investigas sobre tus sensaciones. Eso sí, no te voy a mentir, no es un camino corto. Es decir, es como el desarrollo del aprendizaje. No nos acordamos, pero tardamos aproximadamente 2 años de vida hasta desarrollar nuestra mecánica de manera óptima. Luego ahora, no es que vas a tardar 2 años, pero sí que necesitas un periodo de tiempo de investigar contigo mismo. Pero tienes 2 maneras de hacerlo. Si eres valiente y te implicas en querer ser mejor persona, porque eres más autosuficiente, porque quieres estar mejor, porque será lo que transmitas con respecto a tu entorno, porque tendrás un porte erguido y te quedará la ropa maravillosamente y luego respirarás saludablemente, sabrás elegir tu almohada para irte a dormir, sabrás cómo sentarte, rechazarás un asiento cuando no te va a hacer bien y sabrás elegir. Es decir, si te haces autosuficiente en el sentido de que te empoderas de tus cuidados, pues evidentemente cambias. Y ese cambio, que no solo es en actitud, sino que es reeducar tu sistema nervioso para que lo que en principio te parece raro, te parezca habitual y además te produzca satisfacción y placer. Eso es un periodo, que es un periodo de desarrollo y un periodo de aprendizaje. Y por esa razón te presento el Plan 15, porque es una manera de guiarte y que tengas un argumento para centrarte en un patrón de movimiento durante 5 días, que investigues a lo largo del día, que no pienses que esta actividad es algo que haces como en un gimnasio, con todo mi respeto, una actividad que tú vas y haces y te vas a tu casa y mañana o pasado más. No, aquí
tú vas a aprender recursos y sensaciones. Va a ser como abrir la caja de Pandora, que uno toma la decisión de abrir o no la tapa, pero no sabe lo que se puede encontrar dentro. Imagínate que te trasladas a vivir a otro país, con otra cultura, con otra alimentación, con otras maneras de relacionarte, con otros paisajes. ¿Te puedes imaginar cómo te sentirás allí? Pues puedes imaginar. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú utilizas tu cuerpo de una manera diferente, te aseguro por experiencia del día a día que tú vas a tener y te vas a descubrir a ti mismo en unas capacidades y unas sensaciones diferentes totalmente a las que ahora mismo tú tienes de ti, porque nos identificamos con nuestra propia imagen, pero no pensamos que todo lo aprendimos en 2 años y eso lo podemos volver a cambiar cuando queremos, y solo lo cambian los valientes, y la vida ¿para quién es? Para los valientes. Así que tengo preparadas sorpresas para ti que seguro te van a gustar, y como eres valiente, te espero en la próxima.